Buenos días. Sigamos hablando del Evangelio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 20. Hoy nos presenta Marcos: Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús resucita a la hija de Jairo. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Marcos 5:20. Jesús resucita a la hija de Jairo. Y nos cuenta el Evangelio: cuando llegaron otra vez a la orilla, Jesús subió a la barca y se fue a la otra orilla. Una muchedumbre de gente volvió a juntarse en torno a él. Entonces llegó un dirigente de la sinagoga llamado Jairo, postrándose a los pies de Jesús, de rodillas, pidiéndole insistentemente: Señor, ten la bondad de venir a mi casa, porque mi hija está agonizando. Ven, pon sus manos sobre ella para que ella viva y sane, para que ella sane y viva. Jesús se ve con Jairo en medio de aquel gentío que lo apretaban. Pero ahí se encontró con una mujer que desde hacía 12 años tenía un cáncer vaginal y había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos sin tener ningún resultado, sino cada vez estaba peor. Esta mujer, como oyendo hablar de Jesús, de lo que Jesús hacía, la mujer pensaba: si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. Y la mujer tocó el flejo del manto del Señor Jesús y al instante sintió una mejoría dentro de ella, sintiéndose sana. Jesús entonces se detuvo y dijo: ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Pero los discípulos dijeron: ay, Señor, ¿ves la gente que te aprieta? ¿Cómo se te ocurre preguntar que quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver aquella que lo había tocado. La mujer, al verse al descubierto, se echó a los pies de Jesús, toda temblorosa. Después de haberle contado toda la verdad, Jesús le dijo: hija mía, tu fe te ha sanado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Pero llegaron unos de la casa del dirigente de la sinagoga llamado Jairo, diciéndole: no molestes al maestro, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Pero Jesús hizo el desentendido y dijo a Jairo: Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe y sígueme. Pero Jesús no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, hermanos de Santiago. Cuando llegaron al lugar donde estaba la niña, había una gran bulla. Unos gritaban y otros lloraban. Jesús les dijo: ¿por qué esta bulla? La niña no está muerta, solamente está dormida. Pero ellos se burlaron de él. Sí, y Jesús los hizo salir porque creían que estaba loco. Y Jesús los hizo salir a todos y llegó al lugar donde estaba la niña, acompañado del padre y de la madre y de los discípulos que venían con él. Entonces Jesús dijo a la niña: Tabita, Tabita cun, que quiere decir: niña, a ti te lo digo, levántate. Y la niña al instante se levantó y empezó a corretear. Era tan grande el estupor de la gente que Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. En cambio, mandó que le dieran de comer a la niña porque tenía hambre. Esta es palabra del Señor Jesús. ¿Sí? Vemos en este
Texto importante, dos milagros, una sanación y una resurrección, una sanación y Jesús resucita a la hija de Jairo. Nos presenta hoy Marcos capítulo 5, versículo 20, capítulo 5, versículo 20, nos presenta Marcos, Jesús resucita a la hija de Jairo. Pero vemos que en este caminar de la vida se encuentra con esta mujer también que se encuentra enferma, que ya no tiene dinero, que se le han acabado todos sus bienes curándose en la enfermedad que ella tenía. Sí, vemos en este evangelio tan importante cosas importantes. Y yo quiero contarle a usted algo para que usted tenga fe. Sí, hoy, precisamente el día de hoy, operan a mi esposa en Guadalajara. Sí, le van a hacer unas prótesis en las rodillas. Hoy lo operan. No porque estemos cerca de Dios, pensemos que ya no vamos a ir al doctor. ¿Sí? Si usted está enferma o enfermo, acuda al doctor. Hoy a las 12 del día operan a mi esposa en Guadalajara de las rodillas y yo ayer le pedí a Cristo, Señor, pues yo quisiera pedirte que sanara, que todo saliera bien. Pero yo mismo me contradecía, no porque es vanidad, no porque es codicia, mejor haz lo que tú tengas que hacer, hazlo. No es justo que yo te pida que sanes a mi esposa, no. Sí. Y hoy nos encontramos, hoy precisamente me encuentro con esta sanación de esta mujer, sí, de esta mujer, sí. Repito, hoy a las 12 del día, en la ciudad de Guadalajara, opera un amigo mío que se llama Octavio Navarro, opera a mi esposa de las rodillas, ¿sí? A ver cómo sale. Esperemos en Dios que todo salga bien, pero vemos en este evangelio estas dos clases de una curación y una resurrección. Vemos cómo el maestro Jairo, aunque quizás tenía dinero, aunque quizás era un hombre importante, un hombre mandamás, pero necesita ir en busca del Señor Jesús. ¿Para qué? Para pedirle a Jesús, para rogarle a Jesús que le cure a su niña, porque se encuentra muy grave la niña de Jairo. Y vemos en este milagro cómo Marcos nos presenta este gran evangelio el día de hoy. Quizás a lo mejor usted diga que porque yo estoy aquí grabando, ¿sí? Porque alguien le dijo a Cristo que por qué hacía curaciones en día sábado. Pero Jesús le respondió, mientras que mi Padre siga trabajando, yo sigo trabajando. Allá tengo con mi esposa a dos hijos a cargo de ella, ¿sí? Y ellos me están informando todo. Yo estoy platicando con el doctor Navarro, estamos platicando con el doctor, ¿sí? Anoche estuvimos platicando y hoy vamos a platicar a las 12 del día, ¿sí? Antes de entrar a la cirugía, vamos a platicar con él, ¿sí? Mientras que mi Padre siga haciendo obras, yo sigo trabajando. Grábese bien estas cosas importantes. Hoy en este evangelio nos presenta, ¿sí? Jesús resucita a la hija de Jairo y vemos cómo el maestro Jairo, a pesar de que es un hombre adinerado, a pesar de que es un hombre poderoso, él descubre cuando su niña ya no tiene sanación, no tiene curación, descubre que él necesita algo más que el dinero, descubre que él necesita la presencia de Dios, descubre que él necesita ir a donde se encuentra el Señor Jesús para pedirle humildemente ese favor, para pedirle, él sabe que necesita, a pesar de que tiene dinero de sobra, a pesar de que le sobra dinero, a pesar de que es un hombre poderoso, él necesita la ayuda de Dios.
necesita que Dios lo socorra con ese milagro que Él le está pidiendo hoy humildemente en este Evangelio, y tristemente y agotablemente le está pidiendo. Él se da cuenta, descubre que el dinero no es todo en la vida, que Él necesita que Cristo sane a su hija. Por eso vemos en este Evangelio, cuando Jesús atravesó el agua en su barca, cuando llegó la otra orilla, una muchedumbre de gente volvió a juntarse en torno a él. Una muchedumbre de gente lo esperaba para pedirle, pero nos encontramos con la novedad que se arrima este gran dirigente de la sinagoga llamado Jairo, y echándose a los pies de Jesús, diciéndole: Señor, ten piedad de mi hija. Ten la bondad de venir a mi casa porque mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que ella viva y sane. Ven, pon tus manos sobre ella para que ella viva y sane. Sí, Jesús se fue con Jairo en medio de aquel gentío que lo apretaba. Pero nos encontramos con la novedad, con la noticia. Jesús se encontró allí con una mujer que desde hacía 12 años sufría un cáncer vaginal, un sangrado vaginal, y había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos y había sufrido bastante, sí, sin tener ningún resultado, sino cada vez estaba peor. Mi esposo ya tenía tiempo tomando pastillas y yo le decía: mira, mejor vamos a Guadalajara, vamos a ver a Guadalajara, a ver qué tienes para que no sigas tomando pastillas, porque luego a lo mejor es otra cosa. Y ella no quería, le dije: vamos a ver qué tienes. Pero yo hice el doctor que me hizo los implantes es muy amigo también del doctor Navarro, que se llama también Octavio, aquí está raro, se llama Octavio Vital Adam, el que me operó a mí, el que me hizo los implantes, ¿sí? Él es cardiovascular y este es traumatólogo. Octavio Navarro es traumatólogo, sí, él me lo recomendó y nos hicimos muy amigos también con él. Y él hoy va a operar a mi esposa a las 12 del día y vemos cómo Cristo se encuentra con esta señora, con esta mujer que había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos sin tener ninguna mejoría, sino cada vez estaba peor. Sí, esta mujer, oyendo hablar de Jesús, pensaba: si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. Y esta mujer, oyendo hablar de él, se arrimó por detrás y le tocó la capa del manto del Señor Jesús. Y al instante sintió una mejoría dentro de ella y quedó sana. Pero Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me tocó? Pero los discípulos le dijeron: ay, Señor, ¿ves la gente que te aprieta? ¿Cómo se te ocurre preguntar que quién te ha tocado? Pero Jesús se dio vuelta y mirando a sus alrededores, sí, quería descubrir aquella que lo había tocado. La mujer, al verse al descubierto, se echó a los pies de Jesús toda temblorosa, contándole toda la verdad, y Jesús le dijo: hija mía, tu fe te ha sanado. Queda sana de tu enfermedad. Hoy te digo, tu fe te ha sanado. Quedas sana de tu enfermedad. Sí. Pero mientras estaba hablando, llegaron los dirigentes de la casa del dirigente de la sinagoga, diciéndole al maestro Jairo: no molestes al maestro. ¿Para qué lo molestas? Tu hija ya está muerta. Tu hija ya descansa en paz. Pero Jesús le dijo a Jairo, Jesús hizo el desentendido y le dijo a Jairo: Jairo, tú solamente ten fe. ¿Y qué coincidencias, ¿Qué coincidencias, mi hermanito? ¿Qué coincidencias, mi hermanita? Porque mi hijo
que todavía no está casado, que él trabaja en las bodegas en Guadalajara. Sí, él tiene sus bodegas allá, se llama Jairo. Está rara la coincidencia. Jairo se llama también Jairo, ¿sí? Y hoy vemos cómo Jesús, cuando ve a Jairo que se encuentra triste porque su hija ya murió, pero el trabajo de Jairo no es en vano. Cristo le dice: tú solamente ten fe y sígueme, Jairo, no tengas miedo. Y no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, había una gran bulla. La gente gritaba y las lloronas lloraban. Y Jesús le dijo: ¿por qué esta bulla? ¿Por qué este escándalo? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Pero ellos se burlaron de él diciendo: este está loco, ¿sí? Jesús hizo salir a todos del lugar y llegó hasta el lugar donde estaba la niña, acompañado del padre y la madre y los discípulos que lo acompañaban. Cuando llegó al lugar donde estaba la niña, le dijo a la niña: Tabita, Tabita cum, que quiere decir niña, yo te lo mando. ¿Qué quiere decir niña? A ti te lo digo, levántate. Y la niña se sentó y empezó a juguetear. Sí, ¿cómo sería el estupor de la gente tan grande que Jesús ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie? En cambio mandó que le dieran de comer a la niña, porque la niña tenía hambre. Le repito hoy, mi hijo se llama también Jairo. Jairo que está con su madre, y el otro se llama Caín. Caín y Jairo están con su madre, ¿sí?, cuidándola de la operación de sus rodillas, ¿sí? Jairo y Caín están con su madre allá en Guadalajara. Ellos van a estar a cargo viendo esta operación, pero el doctor me va a estar informando a mí, porque pues va a decir usted que por qué no voy, ¿sí? Así arreglamos con mi esposa, porque tenemos mucho trabajo, ¿sí? Y no es una operación totalmente grave. Todas las operaciones son peligrosas, pero aquí vemos la misericordia de Dios reflejada en esta mujer. ¿Qué me está diciendo hoy el Señor a mí? Ten fe, Octaviano, ten fe. Sí, tú sigue trabajando para mí y lo demás yo me encargo. Tú sigue haciendo mi voluntad y lo demás yo me encargo. Por eso vengo a subirle este evangelio de hoy para que usted lo escuche, para que usted lo vea. Sí, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 20, Jesús resucita a la hija de Jairo y vemos nuevamente abogando el Señor Jesús, el Señor del cielo, por la gente humana, por el dolor de la gente humana, haciéndose débil con los débiles, tomando las debilidades de los que están, tomando las enfermedades de los enfermos, curando a los enfermos, resucitando a los muertos. Vemos el poder reflejado del Maestro Jesús. En este Jesús resucita a la hija de Jairo. Y vemos cómo nos encontramos con esta mujer que está desahuciada de los doctores, ya no tiene ningún centavo. Cuando termina la ciencia humana, comienza el poder de Dios. Comienza el poder de Dios. ¿Cómo se encontró Jesús con esta mujer? Cuando Jesús iba a la casa del dirigente de la sinagoga a ponerle las manos que le había pedido el dirigente. Ven, pon tus manos sobre mi hija, porque mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que ella sane y viva. Ven, pon tus manos sobre ella, ¿sí? Y nos encontramos con la novedad que se encuentra con esta mujer también, que está totalmente desahuciada, que no tiene cura, que no deja de cesar el sangrado vaginal. Pero esta mujer, cuando logra tocar el flejo del manto del Señor Jesús, siente en su cuerpo una mejoría, siente en su cuerpo que ya ha sanado.
Pero vemos cómo el Señor Jesús se da cuenta del poder que sale de Él, de la fuerza que sale de Él, y se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos siguen pensando humanamente: ay, Señor, ves la gente que nos aprieta, ves la gente que por poco nos ahoga, y todavía te atreves a preguntar quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a sus alrededores para descubrir aquella que lo había tocado. Y cuando aquella se ve descubierta, se avienta a los pies de Cristo, toda temblorosa, diciendo: Señor, contando toda la verdad, yo estaba enferma, yo tenía cura, yo no tenía ya con qué curarme, pero yo pensaba que si yo tocaba el fleco de tu manto, yo podía quedar sana, y yo toqué tu manto, y yo fui la que te toqué, y al instante sentí una mejoría, al instante sentí que yo estaba sana, que tú me habías sanado. Jesús le dice: vete en paz, hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Por si te gustas leerlo, ponte a leerlo. Sí, ponte a leerlo. Sí, Jesús resucita a la hija de Jairo. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y espero haberte dejado un mensaje. Y pídele a Dios por mi esposa. Pídele a Dios por mi esposa. Sí, y pídele a Dios por mí. Que Dios te bendiga. Recuerda bien, no porque estemos al pie de Cristo, ya queremos que Cristo nos haga el milagrito, como este milagrito que le hace a Jairo, como este milagrito que le hace a la mujer. Pues hay que ir a los médicos para que los médicos nos hagan, nos curen, nos operen, nos curen, ¿sí? Para eso están los médicos, ¿sí? Y ahí también se manifiesta el poder de Dios en las manos de los médicos. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a los médicos que se dedican a hacer el trabajo bien, porque hay médicos que andan operando a lo puro pendejo, nomás para sacar el dinero a la gente. Que Dios maldiga a ellos y que Dios bendiga a los doctores que son sinceros, a los doctores que operan a conciencia. Que Dios los bendiga. Gracias.